Vamos a empezamos nuestro segundo bloque de enseñanza, así que prepara tu lápiz, cuadernito, corazón, oídos para escuchar la voz de Dios. Y vamos a entrevistar a nuestra hermana Wendy. Entrevistar con dos preguntas pero preguntas que nos queremos saber acerca de Wendy. Wendy, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Cuéntanos, ¿cuándo conociste a Jesús? ¿Y qué fue lo que más te impactó de él cuando tuviste tu encuentro con él? ¿Qué fue lo que te asombró del Dios que te llamaba? Bueno, yo crecí en una familia donde algunos eran cristianos y otros no eran cristianos. Para aquellos que no me conocen, yo soy cubana, nací en Cuba y viví en Cuba por muchos años. Hace casi 20 vivo en los Estados Unidos. Entonces, mi abuela paterna fue quien me instruyó en la palabra, en los caminos del Señor, fue quien, a la persona que el Señor, ¿verdad?, usó para guiarme, pero no fue sino hasta mi primer año de la universidad que realmente experimenté la salvación. Y yo siempre digo, fue más o menos así como Jonás, porque estaba sentada debajo de un árbol, literalmente, cuando el Señor pues rescató mi vida. ¿Y qué fue lo que más me impactó? Ale? Bueno, creo que una sola cosa sería bien difícil, pero algo sí te puedo decir. Y fue ver cómo el Señor me confrontó con mi hipocresía, porque yo era la típica persona religiosa que estaba viviendo dos vidas, que quería, que podía estar un día en la iglesia como el que más, y el resto de la semana vivir como yo quisiera. Y la manera en que el Señor confrontó eso y me desbarató todo ese castillo que yo me había construido, ¿verdad?, de religiosidad. Y me hizo ver que hay un solo camino que lleva a la vida, y ese camino es Cristo, y Él no lo comparte con nadie, es o Él todo o Él o sin Él nada. Y así cambió mi vida radicalmente, y pues hasta el día de hoy entonces seguimos, ¿verdad?, el proceso de transformación, pero ese fue el impacto del rescate de mi vida, saber que era una religiosa pero no tenía a Cristo. Ok. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Ok, nos preparamos para ver la exposición a la palabra de Wendy Bello. En la conferencia de Pati aprendimos que necesitamos perdonar porque Dios nos ha perdonado en Cristo, estamos llamadas a hacerlo. No hay nada que nos asemeje más a Cristo que cuando perdonamos a alguien. Sin embargo, eso no quiere decir que sea fácil, porque la realidad es que perdonar es antinatural para nosotras. Hay cosas que duelen tanto que nos destrozan el corazón en pedazos. Y no sabemos si lo vamos a componer alguna vez. Hay situaciones, hay heridas que están tan aferradas a nuestra memoria que es como si se negaran a mudarse a otro lugar. Así que cuando hablamos del perdón, quiero que sepas que de ninguna manera estamos minimizando el dolor o creyendo que es algo fácil de hacer o que no tiene importancia lo sucedido, para nada. Y no sé tampoco si has estado en esa situación alguna vez o si te encuentras ahora mismo en esa situación. E incluso puede que tal vez conozcas a alguien que esté viviendo circunstancias que le resultan tan dolorosas que se le hace difícil perdonar. Por eso quisiera invitarte a considerar una idea en este día, y es la siguiente: el perdón sana porque perdonar cierra la herida. El perdón sana porque perdonar cierra la herida. Y sin embargo, hay ciertas cosas acerca del perdón y del proceso que vivimos al perdonar que es necesario entender para que esa sanidad ocurra en nuestro corazón y la herida pues se cierre. Así que para hacerlo quiero invitarte a explorar un libro muy cortico de la Biblia.
es una de las cartas de Pablo, es su carta a Filemón. Es la más corta de sus cartas y pudiera quizá considerarse la más personal. Pablo escribió esta carta estando encarcelado en Roma, y la carta se la envía a Filemón, un cristiano de la iglesia de Colosas, una iglesia que Pablo también había fundado, y alguien a quien él consideraba como su colaborador y un hermano amado. Filemón era un hombre acaudalado que había abierto su casa para que la iglesia se reuniera allí. Y aunque por asuntos de tiempo no podemos leer todo el texto, sí me gustaría invitarte a que lo buscaras en tu Biblia y lo tuvieras allí frente a ti para que juntas podamos explorarlo. Lo que sí es importante que entendamos las circunstancias que ocurrieron para que Pablo escribiera esta carta. Filemón tenía un esclavo, ese esclavo se llamaba Onésimo. Onésimo huyó de su amo. Esto no era algo raro, solía suceder en aquella sociedad. Y es probable, según lo que indica el texto, que Onésimo le hubiera robado algo a su amo. Así que ahora era un esclavo fugitivo. Él llega a Roma, esa es la ciudad a donde huye, y por providencia de Dios se encuentra con Pablo. Este encuentro lleva a que Onésimo conozca el evangelio. Allí nos lo indica el versículo 10. Tal fue así que Pablo le llama mi hijo, es decir, obviamente su hijo espiritual. Y bueno, Onésimo se convirtió en alguien realmente útil para Pablo en el sentido de que le ayudó durante el tiempo que estuvieron juntos allí en Roma. No obstante, Pablo sabía que el daño que Onésimo le había causado a Filemón, al huir de allí, necesitaba ser reparado, y por eso lo envía de vuelta a su amo con esta carta. Una carta donde básicamente le pide que lo reciba nuevamente, y con esto lo que le estaba pidiendo era que lo perdonara, pero que lo recibiera no ya como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Ahora bien, no es tan sencillo como parece, porque en aquella sociedad Filemón tenía todo el derecho de castigar a Onésimo por haber huido siendo su esclavo y además haberse llevado algún tipo de pertenencia. Así que este es el contexto de la carta, del texto que vamos a estudiar, cuyo tema, como hemos visto, es básicamente el perdón. Así que en este día quisiera que habláramos del corazón de la persona que perdona. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los pasos que da el corazón que perdona? Y un poco acerca de la motivación. Esos son los puntos que vamos a ver. Cómo todo esto es lo que permite que ocurra el perdón y por tanto haya sanidad en el corazón al cerrarse esas heridas. Pero antes de hacerlo quisiera invitarte a orar. Padre, en este día te damos gracias, primero que nada por el perdón que en ti tenemos a través de Cristo. Somos completamente inmerecedoras de ese perdón, completamente inmerecedoras de tu gracia, y por eso queremos expresar nuestra gratitud por tu palabra, porque podemos estudiarla, porque podemos conocerla, porque tu palabra es vida, porque tu palabra nos transforma. Y queremos pedirte en este día, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que este mensaje, Señor, llegue a cada corazón de la manera en que ya tú lo tienes determinado. Tú dices, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para el que ha sido enviada, y por eso nosotros queremos pedirte, cumple tu propósito con esta palabra en esta mañana, con esta enseñanza. Tú que conoces cada corazón, cada necesidad, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor, y así sea transformado nuestro corazón. Gracias por la guía del Espíritu Santo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, pues vamos a estar en este texto. La carta tiene 25 versículos que no vamos a leer, pero sí es importante, si estás tomando nota, pues que anotes los versículos, porque tal vez después quieras revisar y regresar a las ideas que vamos a compartir hoy. Y la primera idea es esta: el corazón de quien perdona tiene que ser un corazón nuevo, un corazón regenerado. El corazón de quien perdona tiene que ser un corazón nuevo, un corazón regenerado. Y vamos a ver unos versículos. Te invito a ver los versículos del 4 al 7 de esta carta de Pablo a Filemón. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así el texto: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos.
Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Al escribirle, Pablo apela a lo que ya él conocía de Filemón. Evidentemente había un lazo, había una relación que ya existía, porque se conocían desde antes. Y por supuesto, ahora que Onésimo había estado con Pablo, es muy probable que Onésimo le hubiera contado sobre su amo, y ya entonces Pablo tenía un conocimiento más amplio de quién era Filemón. Y mira, ¿te diste cuenta de lo que Pablo dice acerca de Filemón? Él le dice: doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y tu fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Si Pablo estaba dando gracias por un hombre como Filemón, evidentemente esto habla del carácter de Filemón. Un hombre de carácter noble, un hombre cabal, alguien que debido precisamente a esas características producía en el corazón de Pablo gratitud. Y alguien que además tenía una excelente reputación, porque fíjate que el pasaje dice: oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Evidentemente esto es lo que se decía acerca de Filemón, un hombre con una excelente reputación. Era un hombre amoroso. De hecho, el versículo 7 repite la idea, ¿verdad? He llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos, de tus hermanos en la fe, han sido confortados por ti. Así que evidentemente este era un hombre que amaba a los demás al punto de brindarles consuelo. Pero ¿sabes qué? Era un hombre también de fe, alguien que había sido transformado por Cristo. Y al haber sido transformado por Cristo, su fe hacía entonces que se convirtiera, se transformara en ese amor hacia los demás. Filemón había conocido a Cristo, Filemón había experimentado el perdón de Cristo, y por eso ahora su corazón emanaba amor hacia los demás. Al punto que en el versículo 6, no sé si te percataste, pero Pablo le habla de su compañerismo. Filemón vivía en una comunión buena con sus hermanos de la fe, y por eso Pablo le está elogiando, está reconociendo su carácter y se atreve a pedirle lo que le pide. Y eso no quiere decir que Filemón viniera de otra galaxia y que fuera un superhumano. Al contrario, fue tan humano como tú y como yo, pero tenía a Cristo. Y Cristo estaba imprimiendo su carácter en Filemón por medio del Espíritu Santo. Ese es el carácter de alguien que camina en el Espíritu. Es el reflejo, ¿verdad? Es alguien que puede amar, es alguien que consuela, que conforta a los demás. Y por eso, en base a saber que este era el corazón de Filemón, es que Pablo le hace las peticiones que le va a hacer y que ahora veremos. El corazón había sido regenerado, el corazón de Filemón había sido renovado, era un corazón nuevo. Hermana, no podemos perdonar si nuestro corazón no ha sido regenerado por la obra salvadora de Jesús. Y tampoco podemos hacerlo si no estamos llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque perdonar es completamente antinatural en nosotras. Así que la primera característica de un corazón perdonador es que necesita ser un corazón regenerado, un corazón nuevo, transformado por la gracia y el perdón de Dios. De otra manera, realmente no es posible. Así que una vez que Pablo reconoce que Filemón es un hombre con un corazón regenerado, que es un hombre que además manifiesta su fe en acción, ¿verdad? Al amar a los demás, en su trato con los demás, al abrir su casa, tener comunión con la iglesia de allí. Es en base a esto que Pablo le hace una petición. Fíjate que en el versículo 8 él dice: por lo cual, es decir, por todo esto que he dicho antes, Filemón, porque sé que eres un hombre de fe, porque sé que eres un hombre que ha sido transformado por Cristo, porque sé que eres alguien que ama a los santos. Por esto es que tengo la libertad para hacerte esta petición, de lo cual vamos a hablar ahora, y es lo que nos lleva al siguiente punto, y es esto: perdonar no es olvidar,
Perdonar no es olvidar, es escoger el camino del amor. Perdonar no es olvidar, es escoger el camino del amor. Mira cómo dicen el pasaje en los versículos 8 y 9. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Pablo, en lugar de darle una orden, en lugar de recordarle, Filemón, tú tienes que perdonar porque el perdón es un mandato y te lo estoy diciendo, yo soy tu mentor, yo soy Pablo, tú tienes que hacer esto, tú conoces, ¿verdad? Que como cristianos tú has recibido perdón, tú ahora tienes que perdonar. En lugar de decirle esto y que pudiera habérselo dicho, Pablo le hace la súplica en base al amor. En base al amor. Perdonar implica escoger el camino del amor. Ahora bien, antes de avanzar con esa idea, ¿por qué te decía en este punto que perdonar no es olvidar? Bueno, porque muchas veces eso es lo que nosotras creemos. Nosotras creemos que perdonar es olvidar literalmente la ofensa, la injuria, el daño que se nos ha hecho. Pero, mi querida hermana, eso es humanamente totalmente imposible. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de borrar los hechos. Todo se queda ahí grabado. El hecho de que a veces se nos olvide dónde dejamos algo no quiere decir que no esté en nuestra memoria. Quiere decir, científicamente hablando, así como lo explican, que nuestra mente en ese momento no pudo hacer la conexión entre neuronas para recordar, pero sí está ahí, el recuerdo está ahí. Todo se queda grabado. Quizá, no sé si han escuchado o si usan un refrán en sus países que dice, yo soy de los que perdono pero no olvido. Y aunque al usar esa frase en realidad pudiera estar implicando que en verdad no hemos perdonado, hay cierta verdad allí. Y es esa, que nosotras no tenemos la capacidad de olvidar porque nuestro cerebro no sabe cómo hacerlo. Sin embargo, y este punto es importante, sí podemos decidir no hacer lo que en mi país le llaman, tal vez en algunos otros también, sacar los trapos sucios. Perdonar no es olvidar, pero sí es no sacar los trapos sucios. Hay un pasaje en 1 Corintios 13, escrito también por Pablo, muy conocido. En el versículo 5, y es la Nueva Versión Internacional la que dice que el amor no guarda rencor. El texto original en realidad se acerca más a esta idea. Sería algo así: el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Te diste cuenta cómo esto se parece a lo de no sacar los trapos sucios? ¿Verdad? Es probable que alguna vez tú hayas vivido esa experiencia, que alguien comience a enumerar todas las veces que fallaste, las palabras que dijiste y que hirieron, las palabras que no dijiste, la fecha que se te olvidó, y lo repite una y otra vez y otra vez. O tal vez hemos sido nosotras mismas las que hemos sacado esos trapos sucios, las que hemos sacado el registro de las ofensas recibidas. Y eso lo pudiéramos hacer con nuestro esposo, pero sucede en todo tipo de relaciones. Permíteme decirte algo hoy. El hábito de llevar un registro de las ofensas es el hábito de vivir en el rencor, es el hábito de no perdonar. Voy a repetir la idea. El hábito de llevar un registro de las ofensas es el hábito de vivir en el rencor, es el hábito de no perdonar. ¿Cuál es el antídoto? El amor. Por eso este punto que estamos viendo ahora dice precisamente que perdonar no es olvidar, es escoger el camino del amor. Si no podemos olvidar, pero sí podemos escoger el camino del amor. Podemos escoger el camino del amor que no lleva un registro de las ofensas. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque Cristo ya caminó ese camino por nosotras. Hermanas, perdonar sana el corazón porque escogemos hacer eso. No llevar una lista de las ofensas recibidas, sino que nos revestimos del amor de Dios
no del nuestro, porque el nuestro es un amor con muchos defectos, es un amor humano muy limitado, es un amor que viene teñido con el pecado, pero nos revestimos del amor de Dios que tenemos en Cristo y así comienza a cerrarse la herida. Y quisiera hacer una salvedad porque creo que es importante. Al decir esto, no estoy implicando que todas las relaciones puedan restaurarse. ¿Y por qué lo digo? Hay ciertos casos, como casos de abuso, donde es necesario establecer límites y poner distancia. En situaciones de ese tipo, la relación es muy probable que no pueda ni deba restaurarse. Pero eso no quiere decir que nosotras no podamos perdonar y pedirle a Dios que nos ayude a bendecir a nuestros enemigos, como nos dice la Escritura. Y ¿sabes qué? Ese proceso de orar por quienes nos han dañado y herido trae sanidad a nuestro corazón. El orar por quien me ha hecho daño, el orar por quien me ha ofendido, el orar por quien me ha herido, trae sanidad a nuestro corazón. No estoy queriendo decir que va a cambiar la circunstancia, no estoy queriendo decir que va a cambiar el corazón de la otra persona, estoy queriendo decir que va a traer sanidad a mi corazón. Y ahora bien, es importante también que entendamos que en las relaciones normales, ¿verdad? Donde sí es posible que se restauren las relaciones luego de un conflicto, luego de una diferencia, y especialmente dentro del cuerpo de Cristo, es el amor lo que mantiene la unidad. Es el vínculo perfecto, como escribe Pablo en Colosenses 3. Es aprender a amar a pesar de las diferencias de opinión a todos los niveles. Podemos tener diferencias de opinión en cuanto a muchas cosas. Y puede que eso incluso a veces nos lleve a sentir rencor y a no querer perdonar porque alguien dijo algo que nos ofendió y demás. Pero nosotras debemos recordar que Cristo nos une y que por tanto el vínculo perfecto es el amor de Cristo entre nosotros. Y porque Él nos une, podemos perdonar y por consiguiente podemos amar. Y así ocurrirá la sanidad en el corazón. Yo sé que no son temas fáciles. Yo sé que tal vez están regresando a tu mente muchas cosas, pero te pido que escuches lo que la palabra del Señor nos enseña y que le pidas al Señor que Él ablande tu corazón, que lo haga de carne para que tú puedas recibir estas verdades que están allí en su palabra. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo y en realidad lo que le está diciendo es: Filemón, perdona a Onésimo, ama a Onésimo, porque ahora él es tu hermano en la fe. Y Filemón podía escoger el camino del odio, el camino del castigo, el camino de la falta de perdón, pero Pablo le está exhortando: toma el camino más excelente, recíbelo, toma el camino del amor, perdónalo. Hermana, eso es lo que tú y yo hacemos cuando perdonamos. No es que olvidamos la herida, no es que la ignoramos, es que escogemos el camino del amor, porque ese fue el camino que escogió Dios al enviar a Cristo, el camino del perdón en base a su amor. Ahora bien, en el caso de Onésimo, obviamente, al leer la carta nos damos cuenta de que Onésimo estaba dispuesto a regresar y buscar el perdón de su amo. Onésimo, a pesar de saber que no sabía lo que le esperaba, por lo que leemos, ¿verdad? En este pasaje, estaba dispuesto a volver donde Filemón y pedir su perdón y esperar a ver qué sucedía, pero no siempre es así. No siempre quien nos ofende, quien nos hiere, quien nos insulta, quien tal vez difama de nuestro nombre va a buscar el perdón. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Porque ya vimos en el punto anterior que perdonar no es olvidar, es escoger el camino del amor. Pero además, si la persona no me pide perdón, ¿qué hago entonces? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo manejo esa situación para poder perdonar? Bueno, es importante que entendamos, y este es el tercer punto, que perdonar es un sacrificio. Perdonar es un sacrificio. Y quiero invitarte ahora a ver los versículos del 15 al 18. Voy a leerlos para todas. Dice así: porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Cuando Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, es decir, que lo perdone, le está pidiendo un sacrificio, le está pidiendo una renuncia. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo le está pidiendo que renuncie a su derecho a estar enojado, a su derecho a tomar represalias contra su esclavo fugitivo. Y sabes, es que eso es justamente lo que deseamos hacer cuando alguien nos ultraja, nos ofende, nos hiere, porque experimentamos el dolor y experimentamos esa frustración. Entonces queremos, esos sentimientos nos llevan a querer tomar represalias, a creer que tenemos el derecho de contraatacar o como mínimo que tenemos el derecho de no perdonar. Pablo, dicho de otra manera, le estaba pidiendo a Filemón: renuncia a tu deseo de castigarlo, renuncia a tu derecho de tomar represalias contra Onésimo, renuncia a buscar un pago de parte de él por el daño que sufriste. Y fíjate que Pablo no está minimizando la acción. Él sabía que Onésimo se había marchado, que era fugitivo, y no obstante le dice: renuncia, Filemón, renuncia a ese derecho que tú tienes. Hermana, perdonar es un sacrificio, porque yo estoy renunciando a ese deseo, a ese supuesto derecho de retener el perdón y de sentir amargura, y se lo entrego a Dios. Por eso es que digo que es un sacrificio. Renuncio a hacer que la persona pague lo que me debe y en cierto sentido asumo yo el pago. Me gustaría compartir contigo una cita del pastor Tim Keller, y él dice así: en todos los casos, cuando se hace mal, hay una deuda y no hay forma de lidiar con ella sin sufrimiento. O haces que el autor sufra por la deuda o la perdonas y sufres tú mismo por ella. ¿Cuánta verdad hay en esas palabras? Y para que lo entendamos mejor, quisiera ponerte un ejemplo. Supongamos que yo te presto una cartera y a ti se te pierde mi cartera. Entonces tenemos dos opciones: o tú me das el dinero que me costó, o me compras una cartera nueva. Esa es una opción, y así pues yo recupero mi cartera. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que yo te diga: mira, olvídate de la cartera, ya no importa, aquí no ha pasado nada, y simplemente yo pues me quedo sin la cartera, o voy y me compro otra cartera. Es decir, que en ese caso yo estoy asumiendo el costo de haberte perdonado a ti por perder mi cartera. El perdón siempre tiene un costo, sea como sea, y alguien tiene que pagarlo. En este caso, mira como Pablo le dice: y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Pablo estaba asumiendo la deuda de Onésimo porque Onésimo no tenía cómo pagarle a Filemón. ¡Qué belleza! ¡Qué muestra del amor! ¡Qué prueba tan patente de lo que hace Cristo en un corazón transformado y regenerado! ¿Y acaso no fue eso lo que hizo Cristo con nosotras mismas? Él pagó la deuda, Él renunció al derecho, Él hizo el sacrificio. Me encanta este texto de 1 de Pedro 2:23. Mira lo que dice: y quien, hablando de Cristo, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es lo que hace quien perdona. Él renuncia a su derecho, renuncia a todo tipo de derecho de venganza, de represalia, a todo tipo de derecho de amargura, de retener el perdón, y se lo entrega a Dios. Quizás vengan a tu mente ahora las palabras de Cristo en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónanos. Y ponte a pensar, Jesús tenía todo el derecho del mundo a tomar venganza, tenía todo el derecho del mundo a defenderse, Él podía hacerlo, Él era el Hijo de Dios, Él no tenía pecado, Él no había hecho nada malo, al contrario, Él era el ofendido, pero renunció al derecho y se encomendó al que juzga con justicia, se encomendó al Padre. Por eso es que te digo que perdonar es un sacrificio, es una renuncia, porque voy delante de Dios y reconozco, número uno, mi incapacidad de perdonar. Reconozco también mi deseo de vengarme o de tomar represalias, o simplemente mi deseo de no perdonar, y recuerdo lo que Cristo
hizo por mí. Y es por eso que ahora yo puedo perdonar. Es decir, estoy sacrificando mi dolor, mi amargura en el altar de su justicia. Y la verdad es que sí, pudiera ser muy doloroso, difícil, pero es bueno y trae sanidad al corazón, porque al renunciar, al sacrificar ese derecho, la herida por fin comienza a cerrarse. Sabes, yo siempre creí que para mí perdonar era fácil, que pasar por alto las ofensas de los demás era un asunto de segundos y que olvidar las heridas no me requería tanto esfuerzo. Eso era lo que yo pensaba, pero me estaba engañando, y un día el Señor me hizo despertar de ese sueño ingenuo y me mostró lo engañada que estaba, porque puso delante de mí realmente cómo estaba actuando. Sí, quizás estaba ofreciendo el perdón de dientes hacia afuera, pero en mi corazón se estaba levantando una muralla. Me di cuenta que esto era lo que pasaba. Aunque la persona me pidiera perdón, en realidad yo estaba reteniéndolo. Quería que hasta cierto punto el ofensor, la persona que de alguna u otra manera me causó daño o dolor, experimentara cierto castigo, cierto dolor en sí misma. ¿Y cómo se traducía eso? En un trato frío, en un trato distante. Y por supuesto, los casos peores y más difíciles siempre son en esos en que la persona no me pedía perdón. ¿Y por qué digo que era peor? Porque sabes que cuando esperamos que el ofensor nos pida perdón para entonces nosotros otorgarle ese perdón, puede que nunca suceda. Puede que la persona nunca venga a pedirnos perdón. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esto es lo que pasa, y esto es lo que estaba pasando en mi corazón. La amargura comienza a llenar el corazón. Y entonces empiezo a vivir para servir a esos deseos de mi corazón y no a los deseos del Señor. Porque los deseos del Señor están claros en su palabra. Los deseos del Señor son, como ya dijimos, tomar el camino del amor. Y entonces esa ofensa, ese dolor comienza a convertirse en un ídolo que controla mi vida. Justamente eso es lo que estaba sucediendo. La ofensa se convertía en el motor que dirigía mis pensamientos y acciones. Incluso sin darnos cuenta, se convierte en todo lo que pensamos. Y cualquier otra cosa que suceda, la miramos tras el lente de esa amargura que se ha albergado en nuestro corazón. Sin embargo, la palabra nos enseña algo completamente opuesto. Mira lo que dice Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. No sé si te percataste, pero no dice, y si la persona te pide perdón, entonces perdónala. No dice, cuando estés orando, si tú recuerdas que tú tienes algo contra alguien, perdónale. Ese es el sacrificio que estamos llamadas a hacer, por decirlo de alguna manera. Esa es nuestra renuncia. Y sabes, no es cuestión de decir, mírame qué buena soy porque te estoy perdonando, porque si en realidad eso es lo que está pasando por nuestra mente, no hay perdón en el corazón. Lo que hay es orgullo. Perdonar no es algo que hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Eso es lo que el mundo nos enseña. El mundo enseña, perdona para que te sientas en paz, para que te sientas bien, pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Perdonamos para honrar a Dios, perdonamos para obedecerle. Mira lo que dice el versículo 21 de esta carta. Te escribo, Pablo le dice a Filemón, te escribo, Filemón, confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermana, nosotras, esto es lo que en realidad debe motivar a que demos ese paso de perdonar. No es para ninguna otra cosa que para obedecer, para agradar a Dios. Pablo sabía que este hombre, un hombre de un corazón regenerado, un hombre que obviamente estaba actuando en el camino del amor, respondería con obediencia. Y ese es el mismo llamado que nosotras tenemos. Y sabes, cuando este proceso ocurre, la herida que la ofensa o que el daño nos causó por fin se cierra. Y sí, a veces tenemos que repetir el proceso y una y otra vez, pero la gracia de Dios es la que nos sostiene en nuestra debilidad. De hecho, así termina la carta. Esto es lo último que Pablo le dice a Filemón. Le dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Él le está recordando, Filemón, si te he pedido que hagas todas estas cosas,
No es porque lo hagas en tus propias fuerzas. Sí, sé que eres un hombre de carácter noble, sé que tienes un corazón regenerado, sé que hay fe en ti, sé que amas a tus hermanos, pero si te fuera difícil, Filemón, recuerda que tienes la gracia de Dios. No sé si alguna vez has tenido una herida física de esas que llamamos que cierran en falso. Cuando tú miras tu herida, todo pareciera estar normal, pareciera que está cicatrizando. Sin embargo, al pasar un poquito de tiempo, unos días, alrededor de la herida empezamos a ver un enrojecimiento y nos damos cuenta de que algo no está bien. Eso muchas veces quiere decir que la herida está cerrando en falso. Cuando eso sucede, se crea una postilla o una costra que aparentemente tapa la herida, pero no está sana. Para que la herida sane de verdad, el proceso necesita ocurrir de adentro hacia afuera en nuestros tejidos, porque si ocurre al revés, si se cierra de arriba hacia adentro, de afuera hacia adentro, entonces cierra en falso y es muy probable que venga una infección. De manera tal que cuando eso pasa, entonces hay que quitar esa costra, hay que quitar esa postilla, hay que limpiar todo y comenzar de nuevo el proceso de sanidad. ¿Por qué? Porque para que una herida sane es de adentro hacia afuera. Y discúlpame si esta imagen es un poco gráfica, ¿verdad? Pero es que la sanidad en el corazón ocurre de la misma manera. La sanidad que el perdón trae solo ocurre de adentro hacia afuera. Cuando intentamos hacerlo al revés, estaremos cerrando la herida en falso. El proceso comienza por un corazón que ha sido regenerado por el perdón de Cristo. Ese corazón regenerado, ese corazón nuevo, guiado por el Espíritu Santo, ahora me permite escoger el camino del amor y no el del odio. Y es entonces que en obediencia puedo dar pasos para perdonar y renuncio. Sacrifico mi derecho de aferrarme al rencor y al dolor y lo entrego a Dios. Lo entrego a Dios, quien es justo y juzgará todas las cosas un día, cuando Cristo reine en justicia sobre todos y sobre todo. Hermana, perdono, y cuando perdono, Cristo brilla más y la gente puede ver el poder transformador de un Dios extraordinario en la vida de una mujer común y corriente, nada extraordinaria, simplemente una pecadora salvada y perdonada por la gracia de Dios. Así que espero que el Señor tome estas verdades y las obre con ellas en tu corazón conforme a su voluntad, y que podamos todas meditar en esto y procesarlo y pedirle al Señor sobre todas las cosas que nos abra los ojos y podamos ver qué heridas están allí abiertas y necesitamos caminar este proceso con Él para que finalmente sanen y se cierre. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de haber estado en tu palabra y gracias por la oportunidad de compartirla. Te pido, Señor, que al terminar todo este tiempo nosotras podamos meditar en tu palabra. Sabemos que muchas veces a nivel humano nos sentimos completamente incapaces e incluso no tenemos deseos de caminar, no tenemos deseos de escoger el camino del amor. Ayúdanos. Perdónanos, Señor, perdónanos cuando se nos olvida que se nos ha perdonado mucho y que porque se nos ha perdonado tanto, nosotras ahora también podemos extender perdón. Te doy gracias porque en tu palabra tú incluso nos enseñas cómo hacerlo y cómo vivirlo. Gracias por tu Espíritu que nos recuerda estas verdades. Y también te agradezco por tu gracia que se perfecciona en nuestra debilidad y es suficiente para cada día. Gracias una vez más por el privilegio de poder conocerte y por el privilegio de poder llamarte Padre. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Una de las cosas que me llamó la atención fue tan, escucha la palabra que nos desafía y no hay por dónde escaparte, o no hay por dónde hacer así, no, a mí no, no, a mí no me llega. Cuando en Filemón decía, espérenme,
Lo estoy buscando, no se vayan. Cuando decía, cárgalo a mi cuenta. Lo que él te ofendió, cárgalo a mi cuenta. No, hay una cuenta que pagar, pero yo la pago por mi hermano. Lo mismo que hizo Jesús por mí. Lo pagó mi cuenta cuando yo era la que debía ante Dios. Cárgalo a mi cuenta, qué amor, lo que decía Wendy, este camino de amor. Yo decido por amar en vez de odiar. De la abundancia del corazón habla la boca. Que mi corazón decida el camino del amor y eso sea lo que yo hable. Y que esa sea la influencia que del amor de Dios, de ese amor que me cambió completamente. Cárgalo a mi cuenta. Y la otra parte de Filemón que dice, que decía, de acuerdo a tu obediencia, tú harás aún más de lo que te digo. Acá en Chile le decimos estirar el chicle, no sé, la goma de mascar, estirarla. O sea, te pido algo, pero yo sé que harás aún más. Y eso solo lo logra el amor de Dios. Jamás te imaginaste amar, perdonar hoy día, esta mañana, a tu ofensor. Si lo estás empezando a pensar, y no como yo cuando dije, yo no lo voy a hacer. Si ahora el Espíritu Santo te está diciendo, vamos a pensarlo, vamos a conversarlo. Eso solo lo hace el amor de Dios. El amor de Dios en nuestras vidas. Wendy. Sí, aquí estoy. Tienes la palabra para tu tiempo de cierre. Bueno, algunas cositas que quizás debamos recalcar, remachar en esto. La primera es, esto no se trata de nosotras, esto se trata de lo que Cristo puede hacer en nosotras. Cuando nosotros ponemos el perdón enfocado en nosotras, me estoy haciendo yo el centro de la ecuación, y el centro de la ecuación siempre es Cristo y lo que Él ya hizo. Quizás quisiera con mucha dulzura y con mucho amor decirles algo. Escuchamos mucho lo de perdónate a ti mismo, pero cuando yo miro las cosas desde ese ángulo, estoy poniendo otra vez el centro en mí. Entonces, dos cosas. La primera es, no hay condenación para los que están en Cristo. Si tú estás oyendo una voz que te está recordando tu pasado antes de Cristo, esa no es la voz del Espíritu Santo, esa es la voz del enemigo de tu alma que te quiere condenar. Entonces, no es que tengas que perdonarte porque ya Dios te perdonó y ahí sí hay borrón y cuenta nueva. Lo que tienes es que entender lo que hace el perdón de Dios y pedirle, Señor, si en algo yo me he perdido y no he entendido, ábreme los ojos para que yo pueda entender bien. Porque si no, mi hermana, nos volvemos muy humanistas, me vuelvo yo el centro, yo no tengo que perdonar, yo no tengo que limpiar por dentro, no, la sangre de Cristo es la que hace todo este trabajo, nosotros no podemos hacer este trabajo. Eso es en cuanto a ese aspecto que quería aclarar. El segundo que quería aclarar, porque quizás usamos las palabras indistintamente, cuando hablamos de que hay relaciones que no se pueden restaurar, lo que quiero decir es que no se puede restablecer en el sentido de la confianza y la cercanía. Aunque yo puedo perdonar en Cristo y puedo pedirle al Señor que me ayude a amar y a bendecir a mi enemigo, pero es saludable la distancia y eso es lo que quise decir en cuanto a quizás la relación no se puede restaurar, es decir, quizás no va a volver a poder hacer antes porque puede ser peligrosa, si hay abuso, si hay cualquier tipo de cosa, hay que mantener la distancia porque eso es lo sabio y lo prudente en ese caso, ¿verdad? Pero para que no se malentienda. De igual manera, tiene que ser algo así como, no sé si han escuchado el testimonio de Corrie ten Boom, pero Corrie ten Boom, durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia escondieron judíos en su casa, después fueron enviadas a un campo de concentración, fue bien difícil, su hermana murió en el campo de concentración y un día estoy yendo a 1000 millas por minuto, pero porque quiero darle idea, ella se encontró con este oficial en un lugar y este hombre se le acerca, imagínate, un hombre que te maltrató, un hombre que se burló, un hombre que te vio desnudo, un hombre que, vaya, lo peor que puedas imaginar. Y este hombre se le acerca cara a cara al final del evento y le dice, quiero pedirte perdón porque Cristo me ha perdonado, pero yo soy una nueva criatura y ahora necesito pedirte a ti tu perdón. ¿Tú te imaginas eso? Sé que ella se sintió congelada por dentro y le dijo, Señor, yo no puedo estirar este brazo para darle la mano a este hombre y decirle que lo perdone. Yo no puedo hacerlo, pero tú lo puedes hacer.
Y así lo hizo. Entonces, ¿verdad? Eso es un caso tremendo de la vida real, de alguien que en su fuerza no pudo y lo hizo en Cristo. Pero no siempre es así, no siempre las relaciones pueden volver a restablecerse, porque la otra persona no ha sido restaurada y te va a dañar otra vez, ¿verdad? Entonces eso es lo que quise decir. Y la última cosita tal vez que debiéramos recalcar es esta: acuérdate que el perdón es para gloria de su nombre. Cuando perdonamos a alguien no es para que nadie nos mire y diga, wow, qué tremenda, yo quiero ser como ella, no. Que te puedan mirar y diga, de verdad que humanamente eso fue imposible. Hay alguien que lo hizo por ella y ese alguien es Cristo. Entonces, no te vayas de aquí hoy sintiéndote derrotada si todavía no has podido, quizá la herida no se ha cerrado. La oración nuestra es que con todo lo que estamos escuchando en este tiempo, que el Señor pueda tomar todo esto y ponerlo en tu corazón y pueda ayudarte en su gracia a dar los pasos. Y entonces poder ser libre, que es el tema con que Aisha nos va a cerrar. Así que bueno, Ale, creo que esto así a vuelo de pájaro, como decimos nosotros, traté un poco de redondear lo que vimos. Gracias, Wendy. Gracias porque nos recuerda los puntos importantes que no podemos perder de vista. Cristo es el centro, Cristo es todo y nada más, solo Él. Y es muy importante poder volver al centro, a mirar la cruz, que es lo más importante. Gracias, Wendy. Muchas gracias. Gracias a ustedes.